Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Huerta, actor de la Compañía Nacional de Teatro. En esta ocasión quisiera hablarte del teatro griego y del origen de la tragedia. Primeramente tenemos que hablar de qué son los mitos. Los mitos, según Robert Graves, son historias dramáticas, relatos, narraciones, cuentos que tienen una facultad intuitiva y fundacional y ayudan a homogeneizar la psicología, la ideología o el inconsciente del colectivo, del pueblo, la nación o la tribu. Es decir, los mitos nos ayudan a establecer la distancia ética, la distancia del bien y el mal. Nos ayudan a arraigarnos a un centro y a respondernos profundas dudas existenciales, metafísicas y teológicas. Es decir, el mito nos explica por qué el día es día, el sol es sol, la luna es luna y la noche es la noche. Te quisiera hablar de un dios muy importante, Dionisos, que en el panteón griego era considerado el dios del vino, de la uva, pero también de la fertilidad y de la exuberancia de la naturaleza. El nombre Dionisos tiene un significado interesante. Podría ser una traducción al español el que nació dos veces o el señor de las dos puertas. Es importante recordar que en la antigua Grecia las ciudades o polis eran lugares independientes con sus propias costumbres, su propia política, sus dioses en sus templos. Te quiero hablar de Atenas, en el año 534 antes de nuestra era. A Dionisos se le hacían celebraciones que se llamaban las dionisíacas, que duraban 5 días. Eran fiestas, ceremonias, rituales que se realizaban 2 veces en el año, en la primavera y en el invierno. Recordemos que a Dionisos se le relaciona con el sol en plenitud en la primavera y que muere durante el invierno. De allí la mitología de la ibris de Dionisos, que es asesinado y descuartizado por los titanes. Es decir, el sol se empequeñece y muere en el invierno, para renacer con mucha fuerza en la primavera. En Atenas se realizaban los rituales dionisíacos, y es precisamente Pisístrato, el tirano y líder de Atenas, la actual capital de Grecia, por cierto, quien buscando mayor flujo económico, mayor turismo para los pueblos vecinos, para Atenas, le pide a Tespis, que es el director del coro en el templo de Dionisos, que invente algo que sea novedoso, una nueva idea para atraer más personas a las fiestas dionisíacas. Es importante decir que en estas fiestas dionisíacas y en estos rituales, que eran danza, música, existía un concepto literario, una composición llamada el ditirambo, que eran las narraciones de las andanzas del dios Dionisos, y eran interpretadas por un coro de 12 hombres, vestidos con túnicas y con máscaras que tenían cuernos de cabra. De ahí el concepto tragedia, tragos, cuerno de cabra, y oda, canto. A Tespis se le ocurrió salirse de este coro y ubicarse unos metros más adelante para poder responder, dialogar, cuestionar y ejemplificar hacia el coro, tratando de preguntar el porqué de las cosas. ¿Por qué Dioniso se portaba de tal forma o tal otra? ¿Por qué llovía? ¿Por qué había hecho frío? ¿Por qué las cosechas no habían sido buenas en esa temporada? A este cambio que hizo Tespes se le denominó actor o hipócrito, que en griego quiere decir el que responde detrás de la máscara. Fue un enorme éxito. Los espectadores se vieron involucrados con mucho mayor dinamismo e interés. Este cambio ayudó a establecer una dinámica muy positiva y fluida. Los espectadores sintieron mucho más interés en los mitos, en la historia de Dionisos.
Unos años más tarde, en el 536, se hizo el primer concurso de poetas, que lo ganó Tespis, naturalmente. Y la fama de estos concursos comenzó a hacerse más grande, atrayendo a poetas de otras zonas. Las dionisíacas en Atenas fueron un éxito, a tal nivel que en el año 407 se inauguró el primer teatro en Grecia, en la ciudad de Atenas, y fue el Teatro a Dionisos, que se construía en unas montañas, en la falda de la montaña, y generaban unas como butacas con la tierra, con la piedra, pues, y había un espacio en el centro llamado orquestra. En el centro había un altar llamado Timele, en honor a Dionisos y a su fecundidad. Había el proscenio y un edificio llamado Esquené, con 3 puertas, por donde los actores entraban enfrentándose al destino. Es muy interesante observar cómo el teatro contemporáneo, con toda su complejidad y su gran cantidad de recursos de iluminación, vestuario y poética, surgió de una oración, surgió de un ritual. Y es importante ver cómo Tespis generó este enorme cambio pensando en desarrollar un beneficio para su comunidad. Sería interesante que en este momento de crisis internacional, los actores, los teatristas y los artistas volviéramos a contactar con esta sensación de hacerle el bien a los otros, ayudar a nuestro entorno, dar un servicio a las personas alrededor de nosotros. Y así como Tespis ayudó a mejorar la Atenas de la antigüedad clásica y se originó el teatro, nosotros tenemos la facultad de generar cambios positivos día con día. Muchas gracias. Gobierno de México.